Según los datos preliminares del último censo, la tasa de natalidad cayó en nuestro país en la última década. Una realidad que vemos también en muchos países desarrollados y todos queremos saber por qué. Para algunos, el alto costo económico de criar un hijo es una de las razones para no tener una familia muy numerosa. ¿Es muy caro criar a un hijo en Chile? De eso hablaremos con el economista Rafael Garay. Rafael, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú desarrollaste un estudio personal donde cifraste cuánto cuesta crear un hijo entre 6 y 18 años y también en los distintos segmentos económicos que hay en nuestro país. Claro, en el fondo lo que hicimos en el Departamento de Estudios Feliz y Forrado es una estimación de cuánto te cuesta formar un hijo, ¿cierto? Eso son consideraciones netamente económicas, numéricas, ¿cierto? Entre 0 y 18 años y agrupamos en 3 grandes segmentos. Tenemos preparado una gráfica precisamente para ir analizándolo y desglosando. Y estos 3 grandes segmentos, un poco para explicar la gráfica, ¿cierto? Son el 20% más rico, el 20% más pobre y el 60% que hay al medio, que a veces se conoce como clase media, pero hoy día yo lo denominaría más C3 y un pedacito del C2 puede ser, pero nos da básicamente esos 3 segmentos que tenemos acá. Y tú tienes por un lado, ¿cierto?, que en el segmento socioeconómico más fuerte, ¿cierto?, de mayores recursos en Chile, formar un hijo cuesta 155 millones de pesos en 18 años. No estamos considerando acá universidad ni nada por el estilo. En el segmento C3, esta gran clase media está destinando alrededor de 46,5 millones por hijo. Y en los segmentos más pobres, ¿cierto?, o de menores ingresos, alrededor de 18,6 millones. Las diferencias se producen por 2 cosas. Primero, porque los segmentos más altos acceden a nulos o muy escasos beneficios por parte del Estado. Los segmentos más bajos obviamente tienen educación gratuita, podemos discutir respecto a la calidad, pero educación gratuita, salud a costos mucho más bajos, etcétera, en relación a los segmentos más altos. Pero también hay diferencia respecto a, considerando que los costos, por ejemplo, de salud, de educación y de alimentación son los 3 ítems principales en los que uno invierte, ¿cierto?, para poder formar este hijo desde el punto de vista económico. Nosotros tenemos que en Chile esos costos son extremadamente altos en comparación a los países, por ejemplo, la OCDE. Hoy en día es una justa por paridad de poder de compra. Nosotros tenemos que Chile es el país con la educación más cara, y nosotros tenemos que Chile es el país con la salud más cara. Entonces, obviamente, se te da estos datos, y yo te comentaba, ¿cierto? Si uno compara con Estados Unidos, el mismo segmento superior, aquí estamos hablando algo así como $320.000. Bueno, en Estados Unidos eso es menos. En Estados Unidos el segmento más alto está en torno a los $280.000. Entonces, es más caro que Estados Unidos. Pero también es más caro que en Holanda, también es más caro que en España, también es más caro que en Francia, también es más caro que prácticamente en todos los países de la OCDE. Y Rafael, a tu juicio, ¿esto lleva precisamente a las personas a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero vivir quizás con 1, con 2 hijos, pero vivir bien con ellos, sabiendo que lo costoso que es y sabiendo que con estas cifras, o sea, es indudable que la gran mayoría de los chilenos se van a endeudar? Mira, yo te diría, para eso hay 2 respuestas, una que viene más desde el lado de la economía y otra que viene más desde el lado de la sociología. ¿Ya? Desde el lado de la economía, que obviamente es mi especialidad, efectivamente hay un análisis de ese tipo. Es decir, la gente determina desde los niños cuánto les cuesta, ¿cierto?, pagar el colegio, los pañales o el preescolar, ¿cierto?, o los cuidados de salud, ¿cierto?, hasta llegar a los 18 años que ya pasó por la edad escolar, etcétera, y que los costos son crecientes a medida que los hijos van creciendo, no son decrecientes como algunos creen. Y obviamente hay un análisis económico. Y después también hay un análisis que tiene que ver más con la sociología y con la demografía. Primero, las parejas se casan menos, y segundo, se casan también más tarde. Hay un desarrollo profesional, y me parece muy bien que así sea, mucho mayor de las mujeres. Por lo tanto, ellas postergan la maternidad, ¿cierto?, en pos de obtener obviamente mejor remuneración, mejores posiciones laborales. Entonces, no es lo mismo en términos, por ejemplo, de tasa de natalidad a un país donde las mujeres empiezan en promedio una edad fértil a los 19, 20 años, a un país donde empieza a los 30 años. Y eso es el efecto que se da en los países desarrollados, que hace que la tasa de natalidad vaya disminuyendo. Tú hablabas de que la mayor componente, especialmente el segmento alto, de esta cifra, tiene que ver con gastos en educación y en salud. En esos segmentos también somos mucho más caros que en otros países en la economía chilena. Absolutamente. O sea, como yo te digo, si uno compara en términos comparables, ¿cierto?, de fórmulas comparables, que es paridad de poder de compra, nosotros nos encontramos con salud y con educación de la más cara del mundo, ¿ya? Y eso obviamente es un efecto importante. Pero también hay un efecto que está implícito en todos los segmentos, y es la deuda. Aquí hay distintos supuestos de endeudamiento. Y un supuesto que quizás las personas pueden haberse formado una idea de que la deuda en sí es negativa. Personalmente creo que una deuda bien manejada es una forma de vivir y que si se controla bien no tiene por qué darle grandes preocupaciones a las personas. Mira, la deuda, como tú dices, per se no es mala. El problema es el sobreendeudamiento. Cuando tú tienes una política de endeudamiento, por ejemplo, en un bien raíz, ¿cierto?, tú no vas a ahorrar 20 años.
disciplinadamente todos los meses para el bien raíz, para comprarlo contado. Pero lo que tú puedes hacer es adelantar la adquisición del bien y disfrutar de ese bien como propiedad a través de un crédito hipotecario. Los créditos de consumo pasa exactamente lo mismo. Tú mejoras tu calidad de vida adelantando el consumo. Si el problema no es ese, el problema es cuando tú te sobreendeudas. Tú sigues dos parámetros básicos muy simples, que es que el total de tus deudas de consumo, dejo fuera los créditos hipotecarios, no represente más de 1/3% del ingreso familiar, de un tercio del ingreso familiar. Y por otro lado, que tu endeudamiento total en consumo no supere más de 7 veces tu renta líquida, hasta ahí es un nivel manejable. Ya hay un nivel manejable, me refiero a que tú puedes salir, dependiendo obviamente de cosas que pasen por el camino, entre 24 y 36 meses de ese endeudamiento. Pero si tú tomas el ingreso líquido de la familia o de una persona, pues pensemos en un hogar que hay una sola persona, y esa persona debe 15, 16 veces, 17 veces su renta líquida, para salir del endeudamiento que tiene hoy día, se demora aproximadamente 8 años y medio. Y pensando que no va a tener otras deudas adicionales. Pensando que no toma más endeudamiento entre medio. Entonces, al final pasamos permanentemente endeudados, y eso yo creo que es lo que va a quedar en parte en evidencia cuando se legisle sobre la materia de la ley de deuda consolidada. Rafael, tengo mi última pregunta. Sí. La labor para quizás bajar estas cifras que parecen bastante altas, ¿es una labor del Estado? ¿Es una labor del mercado en sí? Porque quizás el crecimiento económico hace que los precios suban. Vemos estas cifras. ¿Cómo se soluciona esto? Es un mix por lo siguiente. Primero, ¿por qué algunos países tienen estos elementos, ¿cierto?, más bajos? Primero, porque los subsidios son universales. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la educación gratuita o educación muy subvencionada, pero de calidad comparable, y eso hace que los costos bajen. Para algunos ejemplos, ¿cierto? Tú tienes, por ejemplo, transporte también subsidiado, pero de manera homogénea. Entonces es más barato, es equivalente a nuestro base escolar, pero que acá a veces no funciona de todo el bien. Los gastos de salud, obviamente, tienen que tener un nivel de subsidio. Por lo tanto, hay un componente estatal que es importante, pero también tiene que ver con la realidad del país. Y la realidad del país es que nosotros tenemos, por ejemplo, los ítems de salud, o en el caso, ¿cierto?, de alimentación, tenemos prestadores, vendedores de esos servicios extremadamente concentrados como economía. Entonces, cuando tú tienes pocas alternativas, cuando tienes pocos prestadores de salud, o te das la salud, digamos, gratuita que ofrece el Estado, que muchas veces es súper indigna para las personas, desde el punto de vista de la calidad que se ofrece en la prestación de salud, no la calidad del profesional, sino que el sistema funciona mal en general, ¿cierto? O te das a alternativas de salud que son excesivamente caras, ¿ya?, como el caso de las clínicas privadas. Y eso está concentrado en una cadena que todos conocemos, que es ISAPRE, Institución Prestadora de Salud, Clínica, etcétera. Entonces, obviamente ahí tú tienes una acción, primero del Estado, para dar un basal que permita que estos costos bajen en todos los segmentos, pero también tiene que ver con la estructura de los mercados, que en algunos casos está muy concentrada. Bueno, sin duda son cifras que llaman la atención y que también llaman a preocuparse a los chilenos y empezar a agarrar fuerzas para enfrentar, especialmente a los que están teniendo hijos por primera vez en este tiempo. Rafael, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y con esta entrevista sobre los costos de criar a un hijo en Chile, que al parecer son bastante altos, terminamos este jueves en Agenda Económica. Los invito a que continúen en CNN Chile.